dar. Bueno, les llegó a todos el mail de las burbujas, sé que fue un poco un lío armar y demás, más con la coordinadora que lo armó por un lado, yo lo armé por el otro, y bueno, se los mandamos. Alguno quedó afuera, tengo por ahora una alumna que no me había contestado, contestó ayer, y bueno, por ahora no nos permiten más cambios, ¿sí? Vamos a hablar de eso, pero lo vamos a hablar por ahí más al final de la clase, vamos a ver lo que tenemos que ver hoy, los temas primero, y después vamos a arreglar el tema de la semana que viene, que ya arrancamos las clases presenciales, ¿sí? Si tiene alguno una duda por casualidad y me quiere decir ahora, si no, arrancamos con los temas y después nos enfocamos en eso. Ustedes prefieren. No sé si alguna le quedó una duda que les haya llegado bien el mail o no. No, de mi parte sí, profe, me contestó que ya estaba incluida en la lista, no lo estuve anteriormente. Sí. Eso por un lado. Y por otro se mantiene todo igual, ¿no? En por caso ahora, de que necesitemos un permiso para viajar, o al menos lo que vivimos un poco más lejos. Sí, eso se lo voy a consultar a Janina, que es la coordinadora, para ver si, porque claro, nosotros lo mandamos esta semana y hasta ayer o anteayer estaba todo bien. Ahora con el tema de que se va a restringir un poco la salida, vamos a ver cómo hacemos para que ustedes puedan movilizarse. ¿Sí? Eso se lo voy a consultar a Yani, el tema de los permisos y demás. Buenísimo. Así cuando terminamos se lo pregunto a ella. Y cualquier cosa, siempre cuando ella me avisa, se los voy a mandar por mail, ¿sí? La contestación, o si hay alguna manera de que les mandes el link para que puedan bajar o algo, algún archivo PDF para que ustedes puedan ponerlo en la aplicación. Natalia, no sé si sos vos la que yo te dije que te confirmaba cuándo te podía agregar. No sé si es esa alumna. Porque hasta ayer, hasta la mañana, pudimos, sí, es ella, pudimos mandar los cambios, que tuve gente que me mandó, no estoy en la lista, no me llegó, o que no se incluyeron más tarde en el campus y no me habían contestado a mí. También fue medio que engorroso porque Janina, yo me di cuenta que aparte les había preguntado a ustedes si iban a hacer la práctica y demás, entonces algunos le contestaron a ella, por ahí a mí no, entonces pensaron que iban a estar incluidos, entonces fue medio un lío ahí. Por eso yo les pedí confirmación a todos, aunque les llegaba o no, muchos me pusieron 2 veces sí estoy y ya estaban en la lista, pero prefería que lo hagamos así porque me faltaban alumnos, ¿sí? Pero bueno, Natalia, yo ya le avisé a Janina, la semana que viene si me dejan incluirte, a Gisela también. A las que todavía no las pude incluir, o sea, sí las incluí en las burbujas, no les puedo decir todavía porque eso lo tengo que mandar la semana que viene a administración, porque son muchas prácticas y a todos nos pasó que mandábamos, acá modifique esto, y claro, en administración llega un momento que se pierden y no puedo estar mandando todo el tiempo cambios porque me matan los chicos de administración. Así que por eso yo voy anotando, pero las voy a ir incluyendo la semana que viene para tratar de que no pierdan la práctica sobre todo. Bueno, vamos a arrancar con los temas de hoy. Hoy lo que íbamos a ver, que yo les había dicho, eran materiales de laboratorio, para que ustedes ya más o menos los conozcan, porque la semana que viene ya los van a utilizar en la parte de la práctica, ¿sí? Y después también yo puse, como para que se vayan amigando, la utilización de estos materiales que vamos a ver en las diferentes secciones que hay en el laboratorio. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el microscopio, que ahora más abajo yo se los voy a mostrar. Nosotros en la parte de microscopio yo les puse diferentes observaciones, no nos vamos a especificar en lo que van a estar viendo, ¿sí? Van a ver una tinción de Gienza, una de Gram, que yo se las estoy nombrando, pero eso ustedes lo van a ver más en la parte de segundo año, en la práctica analítica y en la posanalítica, ¿sí? No me voy a especificar en qué están mirando, pero sí ustedes van a necesitar que utilizar bien el microscopio y poder enfocar. No importa lo que vean, pero sí llegar sí al enfoque. Eso ahora igual cuando vayamos viendo lo del microscopio se los voy a
a mostrar y volver a comentar, ¿sí? Estas clases todavía no se las subí, se las voy a subir ahora cuando terminemos. Y arrancamos entonces que en la introducción, que es importante para ustedes, ¿sí? Que conozcan el material para poder realizar diferentes tareas, ¿sí? Y que no ocurran errores en la utilización de diferentes materiales. Lo que vamos a ver son las clasificaciones para que ustedes sepan bien qué tipo de material van a utilizar para cada momento, ¿sí? Vamos a tener 4 clasificaciones. Una va a ser de los volumétricos, ¿sí? Que en este grupo lo que se va a hacer son materiales que van a estar calibrados, ¿sí? A una temperatura dada que nos va a permitir poder medir volúmenes exactos, ¿sí? Estos materiales no se pueden calentar, ¿sí? Están, como dice acá, ¿sí? Calentados, calibrados a una temperatura, pero no se pueden calentar porque van a perder esa exactitud, ¿sí? Yo les puse acá algunos ejemplos como para que los tengan, igual más abajo les voy a ir mostrando uno por uno, ¿sí? Vamos a tener para esta clasificación los matraces, las pipetas, uretras, probetas graduadas, y después lo que vamos a tener son ya los materiales de calentamiento o de sostén, que estos nos van a servir para sostener una sustancia, ¿sí? O para mezclar algunas reacciones. Esto lo vamos a usar en la parte de soluciones, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, y también ustedes lo van a ver, creo que ustedes tienen a Yanina en química, en fundamentos de química, y van a ver soluciones tanto con ella y conmigo las soluciones que se hacen más en el laboratorio, ¿sí? Para estos materiales, ¿sí? Que van a ser de sostén, y estos sí se pueden calentar, que los materiales de calentamiento tienen un sello Pirex. Ustedes seguramente que conocen la palabra Pirex para los materiales que son de la cocina, ¿sí? Que entran en el horno y son de vidrio y no se rompen. Más abajo yo les voy a mostrar cuál es ese sello, ¿sí? Para que ustedes sepan qué material van a poder calentar y qué material no. En este caso vamos a tener vasos precipitados, el Erlenmeyer, cristalizadores, vidrios de reloj, que estos se utilizan en la balanza, el balón y tubos de ensayo, que también va a haber tubos de ensayo que se calientan y otros que no, ¿sí? Siempre tienen que tener ese sello que yo les digo, el sello Pirex, es un cuadradito blanco que en algunos de los materiales más abajo lo tienen y se los voy a mostrar. Después vamos a tener los equipos de medición, que estos nos van a permitir, ¿sí? Poder utilizarlos para medir magnitudes físicas, ¿sí? Como la balanza, que también la vamos a utilizar en esta materia. Si ustedes van a aprender a cómo se utilizan, la balanza es como la balanza de la cocina, si alguno ya lo usa, sabe que tiene que tarar esa balanza antes de medir. Igual más abajo yo tengo todo bien separado cada material para que lo vayan viendo y lo vayan entendiendo. Después vamos a tener el pHímetro, que esto nos va a medir el pH, ¿sí? De alguna sustancia, y el termómetro, que también yo lo necesito utilizar para saber si, por ejemplo, tengo un baño termostático y está en la temperatura que yo necesito. Y por último vamos a tener los equipos especiales, ¿sí? Que estos equipos son auxiliares, pero que son necesarios para el trabajo en general del laboratorio, que es la centrífuga, ¿sí? La estufa y el baño termostático, que recién se los nombré. Y acá vamos a ir viendo, ¿sí? Material por material para que ustedes vayan conociéndolos. Vamos a arrancar con el balón. Este también es un material de sostén, ¿sí? Lo que nos permite, en este caso, es mezclar sustancias. Como dice acá, se puede calentar, ¿sí? Y tiene un fondo redondo, ¿sí? Vamos a ver el balón, el vaso precipitado, que son todos materiales de sostén. Tienen diferente forma, pero son más o menos para la misma utilización. No tengo balón, pero tengo vaso precipitado y lo voy a poder realizar igual. Pero bueno, les voy a mostrar lo que tienen en general en el laboratorio, y en nuestro caso tenemos algunos específicos que los van a ver el jueves. Vamos a tener también el balón de destilación, ¿sí? Es lo mismo que el balón, pero en este caso tiene un tubo, ¿sí? Lateral, que lo que nos permite es hacer esa circulación de vapores, ¿sí? Esto es más específico para destilar y demás. Después vamos a tener el Erlenmeyer. Este también es un material de contención. También, si tiene, ¿sí? El sello Pirex, lo podemos calentar, ¿sí? Nos puede ayudar para las soluciones, y tenemos de diferentes tamaños, ¿sí? Vamos a tener el matraz aforado. Este es el material más exacto. Si yo les pido que tienen que medir un volumen exacto, siempre voy a utilizar el matraz aforado, ¿sí?
Este es un material volumétrico que está calibrado a una temperatura, o sea que si me dice que mido 100 mililitros, voy a medir 100 mililitros exactos, ¿sí? Tiene la presencia de lo que se llama una marca que nosotros le decimos aforo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que, si lo ven acá con los líquidos, nosotros tenemos que enrasar en ese aforo, ¿sí? Se tiene que formar una gotita, como una forma de gotita, ¿sí? Para decir que enrasé bien la sustancia. Siempre tienen tapones, como nosotros vamos a colocar en este material también sustancias para mezclar, ¿sí? Líquidas y sólidas, o dos líquidas. Necesitamos este tapón para poder homogenizar las sustancias, ¿sí? Y en este caso no se puede calentar este material, ¿sí? Por las dudas. Después vamos a tener el embudo también lo van a utilizar ustedes, a veces se les puede colocar un papel de filtro, nosotros lo utilizamos directamente así como está, es un apoyo, ¿sí? El embudo, porque cuando hacemos la parte de trasvaso, tienen que utilizar tanto el embudo, aparte de utilizar el material que quieran. Por ejemplo, en el caso anterior teníamos el matraz, se le coloca el embudo, ¿sí? Y luego con la ayuda de una varilla podemos pasar un líquido, por ejemplo, de un vaso precipitado. Igual eso lo vamos a hacer en la práctica y se les voy a mostrar. Y en este caso podemos tener de vidrio y de plástico, ¿sí? En el laboratorio tenemos los dos. Vamos a tener también un trípode, en algunos casos se utiliza, nosotros no tenemos trípode en el laboratorio, pero sí está, sí, que esto lo que nos ayuda es para sostener algún material que nosotros queramos calentar, lo colocamos arriba y abajo le podemos colocar un mechero para ejercer el calor, y en este caso son metálicos, ¿sí? Después vamos a tener los tubos de ensayo. Estos tubos de ensayo también se pueden calentar si tienen el sello. Si ustedes ven que no tienen el sello, no se pueden calentar, ¿sí? Son también un material de contención y tenemos de diferentes tamaños y siempre son de vidrio. Los refrigerantes también son como el balón, ¿sí? De refrigeración que lo vimos, es más utilizado para la parte de destilación, ¿sí? Porque tiene un sistema de circulación que saca el agua y el aire por diferentes tubos, ¿sí? Vamos a tener la piseta. Esto es un material bastante útil para la parte de tinción, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a segundo año la parte de hematología, que van a hacer la tinción de Giemsa, es bueno tenerlo porque me va a contener el agua destilada que yo voy a utilizar, ¿sí? Para poder lavar esos portaobjetos que yo estoy teniendo. Pero esto, como siempre les digo, lo van a ver más adelante, pero ustedes ya viendo diferentes materiales ya los van a tener y para el siguiente año ya nos explican estos materiales porque ustedes ya los tendrían que ir conociendo, ¿sí? Las gradillas, que las gradillas sí las van a ver bastante, contienen los tubos, podemos tener de plástico, metálicas y de maderas. Estas dos son las que tenemos en el laboratorio, las más comunes. Dependiendo del grosor es el tamaño del tubo que yo puedo colocar. Los cepillos limpiadores, esto se usa más en la parte de micro, ¿sí? Porque también ustedes van a hacer micro en el segundo año, en el segundo cuatrimestre, y van a tener tubos donde van a colocar los medios de cultivo y con estos cepillos van a poder limpiar esos frascos para poder colocar los medios de cultivo, ¿sí? También sirve, como dice acá, para limpiar los tubos de ensayo, matraces, balones, o sea, sirve para todo, pero lo van a utilizar más por ahí en la parte de micro. Después vamos a tener la tela metálica con centro de amianto, ¿sí? Esto es para ponerlo en ese trípode que vimos, ¿sí? ¿Para qué? Para colocar también algún material para calentar, ¿sí? Y lo que hace esto es permitir que concentrar el calor en un lugar y que no se vaya para todos lados, ¿sí? Sería como para que sea una cocinita y no se me vuele la llama para todos lados. Después vamos a tener la cápsula, en este caso también es un material de contención, se puede calentar en algunos casos y son estos materiales de porcelana. Después vamos a tener las agarraderas, esto es para fijar algún material ¿sí? A la mesada para que no se me mueva. Vamos a tener los morteros que también son bastante conocidos, ¿sí? Estos sirven como siempre para triturar, si yo tengo que moler alguna sustancia, ¿sí? O mezclar algunas dos sustancias, también nos sirve para eso.
también son o de porcelana o de vidrio. Acá vamos a tener el vaso de precipitado, que también lo van a usar bastante en esta parte, ¿sí? Va a ser un recipiente de contención, como les dije. En este caso ustedes van a ver que tienen, ¿sí?, volúmenes, pero este material no es exacto para medir nada. Esto es un material para sostener algún líquido, ¿sí? Un material de sostén. También tenemos de diferentes volúmenes, y este es el sello que yo les decía que debe tener cada material, que es el sello Pirex, de que esto se puede calentar, ¿sí? Que este material se puede llevar a calor y no se va a romper, o no va a modificar, ¿sí?, su volumen. Yo puedo calentar por ahí un matraz, pero si yo lo caliento, va a dejar de ser específico, ¿sí? Después vamos a tener la probeta, que también la vamos a utilizar bastante. ¿Por qué? Porque este es el segundo material volumétrico, ¿sí?, para que ustedes puedan medir alguna sustancia. Entonces, primero está el matraz y después viene la probeta, ¿sí? También vienen de diferentes volúmenes, y en este caso también tenemos de vidrio o de plástico. Estos se usan también bastante, como les digo, para la parte de tinción, para hacer la mezcla de algún colorante con el agua destilada, y se utilizan siempre las probetas. Otra de sus grandes amigos para este cuatrimestre van a ser las pipetas graduadas, ¿sí? Ustedes van a pipetear como locas, pobres. Tienen suerte de que tienen menos cantidad de prácticas, entonces no se van a aburrir, porque es una práctica que tienen que hacer bastante, ¿sí? Que en este caso sí son cilindros graduados. Estos también son específicos, o sea que si yo les pido 5, un volumen de 5, hay pipetas de 5, hay pipetas de 2, de 1, de 10, ¿sí? Que son las más comunes, 1, 2, 5 y 10, ¿sí? Ustedes van a tener diferentes volúmenes, y dependiendo de lo que se les pida, ustedes tienen que elegir alguna, ¿sí? Importante también que de estas pipetas vamos a tener de doble aforo y de simple aforo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener las pipetas de simple aforo, que lo que quiere decir es que si yo tengo un volumen de 10, al ser de simple, acá abajo me finaliza en 9, ¿sí? O sea que no es específica, porque yo pido 10 y es una pipeta de 10, pero si uno le pide que pipetee un volumen exacto, siempre se utiliza una pipeta de doble aforo. ¿Por qué? Porque esta pipeta me dice que es de 10 y finaliza en 10, ¿sí? Acá lo vamos a ver mejor en la práctica, porque ustedes cuando pipetean, ¿sí?, tienen que llegar al enrase de 0, luego cuando sacan todo el líquido que queda, acá queda un poco de líquido, y ese líquido es volumen muerto, ¿sí? Entonces no me llega a 10 exactos, me llega a 9,325, dependiendo de la pipeta. En cambio, en este caso, al utilizar la pipeta de doble aforo, ustedes van a enrasar en 0, ¿sí? Y cuando saquen todo el líquido, van a volver a enrasar en 10, entonces van a tener el volumen exacto de 10. Y todo lo que queda afuera lo descarto en otra parte, y ese volumen muerto no lo cuento, ¿sí? Igual yo los explico más o menos así para que lo puedan tener, ¿sí?, en la clase grabada, pero lo van a entender mejor cuando yo les muestre la semana que viene, cuando pipeteemos, cómo es ese volumen muerto y la diferencia entre la pipeta de simple aforo y de doble aforo, ¿sí? Pero para que ya sepan que estos materiales se van a utilizar. También importante que no les dije, siempre estos materiales se utilizan con propipeta y con perita, ¿sí? ¿Para qué? Para succionar el líquido. No lo voy a succionar como les había mostrado en la parte de bioseguridad, con la boca como si fuera un sorbete, ¿sí? Vamos a tener los mecheros, que estos también los van a ver más adelante en la parte de micro, que se va a utilizar bastante. Nosotros vamos a tener este mechero que se utiliza con alcohol de quemar. Este es otro mechero, pero ya es un poco más sofisticado porque se puede conectar a gas, entonces el volumen de calor va a ser como más constante que el del mechero de alcohol de quemar, pero se utilizan cualquiera de los dos, y es para calentar o para mantener, ¿sí?, el lugar con una asepsia. Por ejemplo, para la parte de micro es necesario tenerlo para no contaminar las muestras. También van a tener la espátula, que nos va a permitir, ¿sí?, pasar alguna sustancia o poder colocar alguna sustancia
que sea de polvo o en granitos, ¿sí? Y en este caso pueden ser metálicas y de plástico. Nosotros tenemos estas que son metálicas. La varilla de vidrio, que también la van a utilizar, que yo les dije con el embudo, se utiliza para trasvasar, ¿sí? Siempre el equipo para trasvasar es el embudo más la varilla. Y en este caso es una varilla de vidrio, ¿sí? Y que podemos utilizarnos para trasvasar, para agitar, para mezclar y demás, ¿sí? Las pinzas también, que como ya lo dicen y la mayoría puede conocerlo, es para sujetar algún material. Nosotros también lo vamos a utilizar en la parte de tinciones cuando se tiene que fijar al calor, para no sostenerlo con la mano porque el portaobjeto es de vidrio. Vamos a utilizar estas pinzas para poder fijar alguna bacteria por calor, ¿sí? Eso también más adelante. Este es el material de la propipeta y la perita que vamos a utilizar, ¿sí? Son accesorios que se utilizan para las pipetas de vidrio. Ustedes van a practicar con los dos. Seguramente que les va a encantar la propipeta porque uno con la propipeta toca, ¿sí? La parte de succionar, sube el líquido, y con la perita uno tiene que apretar la perita y succionar, y a veces es un poco más difícil. Igual después de que aprenden a utilizarlo bien, siempre amamos la perita y no la propipeta. Después, otro de los instrumentos que son muy necesarios para que ustedes sepan manejarlo y que se va a explicar ahora y más adelante lo van a utilizar, pero no se va a explicar, es la balanza, ¿sí? Con la balanza nosotros vamos a poder determinar la masa de alguna sustancia que nosotros querramos, pero es necesario siempre tarar esta balanza. No sé si alguien tenía una duda o fui muy rápido. No, se escuchó un ruido, pensé que me habían parado. Yo acá les puse, bueno, más o menos una introducción. Vamos a ir a la técnica de uso, ¿sí? Siempre es importante verificar que la balanza no se encuentre en una superficie donde se mueva, siempre tiene que ser plana, ¿sí? Ustedes van a verlo porque ahora que vamos a trabajar con las ventanas abiertas y con la puerta abierta, se les va a hacer medio complicado que cuando ustedes coloquen el papel para poder pesar, que la balanza cambie de número, ¿sí? Porque lo necesario es que no haya correntada, ¿sí? De aire y que esté bien. El problema es que en este caso por ahí se nos va a dificultar un poco porque necesitamos las ventanas abiertas por el protocolo. Siempre verificar que el plato de la balanza esté limpio. Nosotros lo vamos a utilizar con un papel o con una servilleta que tenemos en el laboratorio, donde se hace el típico barquito de papel que le decimos. Es un papel común, ¿sí? Una servilleta que la vamos a doblar, la vamos a colocar sobre la balanza. La balanza va a estar en gramos, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de gramos, ¿sí? Y al colocar este papel me va a pesar el papel y yo voy a tarar para que me borre, ¿sí? esa medición, y que desde en ese momento me empiece a medir lo que yo estoy colocando, o si es un polvo, o si es algún reactivo, ¿sí? Igual también eso lo vamos a observar, pero siempre es importante colocar el papel que me mida, ¿sí? Que me pese ese papel, me va a pesar 0, algo, taramos para que quede en 0 y que la balanza me pese la sustancia que yo quiero, no la sustancia más el papel, ¿sí? La balanza tiene una calibración, pero en ese caso nosotros no nos vamos a enfocar porque siempre ya viene de fábrica calibrada, y si tiene alguna falla siempre se debe llamar, ¿sí? a la empresa para que nos mande a una persona para calibrarla. Nosotros no lo tocamos. Sí podemos ir cambiando los gramos o dependiendo de lo que nosotros querramos medir, pero no calibramos la balanza. La balanza que nosotros tenemos es parecida a estas dos, ¿sí? Como les digo, ven, esta es la parte del vidrio de reloj. Algunos tienen una platina de vidrio, en este caso es de metal, así es como la que nosotros utilizamos, y lo que tenemos es, como les dije, colocar acá ese papel, vamos a tarar, y luego nos va a pesar solo la sustancia que nosotros vamos a necesitar. Esa es una técnica que también vamos a hacer. Vamos a pipetear, vamos a utilizar la balanza, ¿sí? Y vamos a utilizar el microscopio. ¿Qué tenemos acá? El baño termostático, ¿sí? Que también es un elemento, como yo les había dicho arriba, de ayuda en la parte del laboratorio,
Hay algunas secciones que lo usan bastante, como por ejemplo la parte de hemostasia, ¿sí? Que es si nosotros necesitamos hacer un coágulo, algún KPTT, algún estudio de coagulación, se utiliza bastante el baño, y siempre acá les puse, se usa 25, 37, 56 grados centígrados, normalmente lo usamos a 37, ¿sí? Para casi todas las mediciones, dependiendo si hay algo más específico se cambia, pero siempre usamos a 37 grados. También tenemos, bueno, la forma de uso, que lo vamos a tratar de encender. Siempre también importante, los materiales, o sea, los equipos que vamos a tener en el laboratorio, los dejamos siempre desenchufados. Entonces uno se tiene que fijar de enchufarlo, ¿sí? Y ver que funcione todo bien. Prenderlo, porque por ahí uno piensa que ya está enchufado a la luz y no, ¿sí? Igual que los microscopios. Los microscopios a veces los dejamos, pero también es importante que ustedes sepan que deben prender el microscopio y apagarlo cuando lo dejan de utilizar siempre. Bueno, comprobar la temperatura, ¿sí? Que nosotros deseamos, y va a tener, sí, un termómetro ya el baño que me va a medir, a veces funciona, a veces no, por eso también está, como les dije, el termómetro que se utiliza en el laboratorio, que es parecido al termómetro común que utilizamos en casa, un poco más largo, ¿sí? Y también lo colocamos para poder medir las dos temperaturas, ¿sí? Esto es el baño termostático, así es como el que tenemos nosotros. Acá se pueden colocar, como les dije, los tubos, ¿sí? Y estas platinas también se pueden sacar y dejar solo una si yo tengo que por ahí homogenizar un tubo y después lo puedo dejar ahí, ¿sí? Estas platinas se sacan. También vamos a utilizar pipetas automáticas. Estas se utilizan para poder medir y trasvasar muy pequeños volúmenes, ¿sí? No van a ser como los volúmenes de las pipetas de vidrio, sino que son volúmenes más chiquitos que ustedes van a necesitar utilizar. Esto también se utiliza más adelante, pero sí van a tener que aprender a cómo poder pipetear con estas pipetas automáticas, porque tienen como doble enrase, ¿sí? Igual lo vamos a ver más adelante, les voy a mostrar cuánto miden, pero esto lo van a usar más adelante, pero sí por lo menos que sepan utilizar y después van a saber qué medida tienen que utilizar para cada elemento. Estas son, ¿sí? Las pipetas automáticas comunes, pero lo que vamos a tener, sí, dos tipos que van a ser las variables y las de volumen exacto, ¿sí? De volumen fijo. ¿Cuál es más específica? La de volumen exacto, ¿sí? La que no tiene rotación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una que me puede medir 50 microlitros y 100 microlitros y yo la puedo ir modificando, entonces no va a ser tan exacta como la pipeta que solo me mide 100 o me mide 50, ¿sí? Esa es la variante. Y después vamos a tener la pipeta automática multicanal, ¿sí? Que va a ser igual, va a tener las mismas mediciones que las comunes, lo único que tiene más canales para poder utilizarla por ahí más en la parte de inmuno, cuando se hace por ahí un test para HIV, que se utilizan unas placas que tienen muchos pocillitos, se utiliza la pipeta multicanal porque va pasando, ¿sí? Varias muestras al mismo tiempo y no de a una, ¿sí? Y acá llegamos al microscopio, ¿sí? El microscopio sí lo vamos a utilizar. Lo que nos va a permitir, como ustedes saben, es poder aumentar, ¿sí? Ustedes van a ver más adelante la parte que es macro y microscópica, ¿sí? Macro, que lo van a poder ver así a simple vista, algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando vean parte de orina, se va a hacer la doble observación. Macroscópicamente, ¿sí? Ver cómo es la coloración y demás, y microscópica, que nos va a permitir aumentar 100 veces más, ¿sí? algún volumen, y que ustedes puedan ver un sedimento, que puedan ver una tinción y demás cosas que a simple vista no lo vamos a ver, ¿sí? El microscopio tiene dos sistemas, el mecánico y el óptico, ¿sí? El sistema mecánico va a ser toda la serie de pinzas y elementos que va a tener, y la parte óptica sí va a ser los lentes y el aumento que va a tener este microscopio. Lo que vamos a tener son los oculares, sí tienen que saber
medianamente algunas partes del microscopio, como lo que es el ocular, no importa el cabezal, o como dice acá, también el tubo, porque este es un poco más viejo, ¿no? Los oculares, el cabezal, pero es importante. Oculares, este revólver que es lo redondito, que el revólver lo que obtiene es los objetivos, ¿sí? Van a tener 40, 50, 40, 100 por, ¿sí? Esto, dependiendo de lo que nosotros vamos a observar, vamos a ir cambiando esos lentes. El desplazamiento de pinzas, ¿sí? Que nos va a permitir mover la muestra. Van a tener una pinza que engancha ese portaobjeto, o lo que nosotros vamos a colocar en la parte de la platina, ¿sí? Vamos a tener un condensador acá abajo que lo que nos hace, ustedes lo van a mover y va a poder graduar la luz que ustedes quieran que pase, ¿sí? Importante esta parte, el macrométrico, ¿sí? Y el micrométrico. Esto es importante porque el macro es lo que ustedes van a utilizar para subir la muestra lo más arriba posible del objetivo. Y el micro es el que nos va a dar, ¿sí? Esa fijación a la muestra, ¿sí? Si ustedes quieren llegar a poder ver la muestra, van a utilizar el micro, ¿sí? Después vamos a tener el foco. Por las dudas, me quedan 5 minutos, así que si se corta ya saben que volvemos con lo mismo. Vamos a tener el foco, que también va a tener para calibrar la cantidad de luz que yo quiero tener, ¿sí? A veces cuando vemos por ahí orinas, le bajamos un poco el volumen, y cuando vemos alguna tinción le subimos un poco la luz. Y bueno, la base donde van a tener el encendido, el enchufe y demás. Yo acá ya les hablé de las partes, ¿sí? Del pie, del revólver, todo, yo se los puse como para que tengan cada uno. Lo único que quiero especificar, que acá me confundí yo, el tornillo, el primero es macrométrico, ¿sí? El segundo es el micrométrico. Yo les especifiqué para qué sirve cada cosa, después se los puse como más detallado para que tengan información, pero en esta parte me confundí, y el primer tornillo es el macrométrico, ¿sí? Que nos permite subir la muestra, ¿sí? Ir al enfoque rápido. Y el micro es para ir enfocando lentamente y llegar al volumen que necesitamos. Yo, por ejemplo, que usan, o los que usan anteojos, vamos a llegar, ¿sí? A un enfoque distinto que otros que no tienen lentes, ¿sí? El enfoque siempre varía dependiendo la visión de cada uno, por las dudas, porque por ahí yo se los enfoco y ustedes los ven medio borroso, pero porque cada uno ve diferente, ¿sí? Todo esto son las partes del microscopio que yo les fui nombrando así, y lo vamos a ir viendo más en la práctica. Luego vamos a tener la centrífuga, que es otro elemento que yo les puse que es necesario para las funciones del laboratorio, porque de la centrífuga en diferentes secciones, que también en la parte de secciones que vamos a ver después, se utiliza mucho la centrífuga. Es un elemento muy importante, ¿sí? Para separar diferentes sustancias. Por ejemplo, si yo necesito obtener, como dice acá, sueroplasma, que también lo vamos a ver más adelante, yo se los voy a explicar qué es, pero ustedes lo van a saber más el año que viene. Necesito yo separar, ¿sí? Las partes de los tubos, y voy a obtener suero o plasma utilizando siempre la centrífuga, ¿sí? Las centrífugas lo que van a tener es una velocidad mayor, ¿sí? Que un por ahí ustedes ya vieron un lavarropas o el Coinor que centrifuga, ¿sí? Centrifuga a una velocidad. Esta centrífuga es más chiquita y centrifuga, ¿sí? A velocidades mucho más fuertes. Lo que vamos a tener son diferentes tipos de centrífugas. La macrocentrífuga, que va a ser para separar suero y plasma. Vamos a tener revoluciones de 2000 a 6000 revoluciones por minuto. Estas son revoluciones por minuto. Siempre se utiliza para suero y plasma 3500 revoluciones. Están en medio de estas dos, ¿sí? Después vamos a tener la microcentrífuga, que esto es más para el hematocrito. También van a utilizar la microcentrífuga el año que viene en la parte de práctica analítica, porque van a hacer el microhematocrito, y van a usar una centrífuga chiquitita que se utilizan unos capilares, y esta ya tiene una velocidad un poco más elevada, son de 10 a 18 revoluciones por minuto. Y la ultracentrífuga, que es para ya separar proteínas, esa ya es más específica, que ya va a una revolución por minuto de 20 a 75, ¿sí?
También van a tener diferentes tamaños, grandes, medianas y pequeñas. Nosotros nos vamos a enfocar en las medianas, que son las de mesada, ¿sí? Las comunes. Esta es una centrífuga, ustedes van a ver que creo que ahí Florencia, que la veo acá, ella no sé si la vio en la parte de sí. Cuando hicimos, ella que estuvo en el curso de extracción, usamos un poco para mostrarles lo que era sueroplasma. Es una centrífuga media vieja, pero todavía se puede utilizar. Vamos a tener siempre la tapa, ¿sí? La cámara donde vamos a colocar los tubos, la base y todo lo que es el control de velocidad, el encendido, ¿sí? El marcador de tiempo. Siempre nosotros tenemos que poner, dependiendo, si quiero hacer los tubos, lo pongo por ahí a 15 minutos, y por ahí si quiero otra cosa lo pongo a más tiempo o a menos tiempo, ¿sí? También les puse el procedimiento de la centrífuga. Siempre es importante verificar que esté enchufada, que esté prendida, tapar bien siempre la centrífuga luego de colocar los tubos, ¿sí? No se debe nunca frenar el motor, o sea, si ustedes quieren, bueno, que sea más rápido, lo apago y abro la tapa y paro lo que es el rotor. No, nunca se para. Sí, algunas tienen uno que es para parar, se toca parar y tengo que esperar de que el rotor deje de funcionar, ¿sí? Bueno, la centrífuga, lo que vamos a tener también es para separar, como les dije, suero, plasma, y también se va a utilizar en la parte de orinas o de